Bien, en primer lugar, muchas gracias. ¿No? Siempre es una oportunidad, yo diría una gran oportunidad, tener la posibilidad de exponer algunas ideas eh, que ponen en evidencia el nivel de análisis eh, en diferentes áreas del conocimiento. El título es ¿Cómo construir instituciones que perduren en el tiempo? Yo les voy a hablar ahora de las leyes, porque eso es lo que hago, y en concreto del derecho penal. El concepto del derecho, y sobre todo el derecho penal, es un concepto que busca afirmar seguridades y garantías. Es decir, intenta ser absolutamente predictible. Claro, eso a partir de cómo plantean las normas. Pero en una segunda línea, una vez que están establecidas las normas quedan, en primer lugar, en manos de una interpretación a partir del Ministerio Público y muchas veces antes de la policía. Y entonces sobre la misma norma ya aparecen criterios de cómo ellos perciben la norma y a través de su percepción de la norma pueden definir si las personas han cometido delito o no han cometido delito. Es decir, ¿no?, si su comportamiento efectivamente es antijurídico. Y luego, el segundo nivel es el Ministerio Público, los fiscales, que realizan una serie, ¿no?, de elementos probatorios, ¿no?, a través de sus investigaciones preparatorias, que todos conocemos, para arribar a una conclusión y hacerle una imputación. Y entonces ellos también comienzan a interpretar las normas, pero no solamente una norma, sino el conjunto de normas, porque el derecho penal es un sistema que además viene enlazado con la Constitución, y al venir enlazado con la Constitución, ¿no?, teóricamente tiene que generar mecanismos de seguridad. Dicho en otras palabras, ¿no?, se intenta que los ciudadanos no sean avasallados por el sistema. Y esto es fruto no de una revolución jurídica, porque no ha habido revoluciones jurídicas, pero lo que sí ha habido son revoluciones políticas. Y por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros somos hijos de la Revolución Francesa, que cambió las ideas y puso en el centro el concepto del hombre racional. Y a través de ese concepto, ¿no?, estableció criterios como que las conductas deberían ser externas, que además es una garantía. Dicho en otras palabras, uno puede estar pensando lo que quiera y eso es absolutamente irrelevante para el sistema jurídico. Y finalmente, en estos procesos de interpretación y definición, lo tiene el juez. Y entonces nosotros dependemos mucho de la formación del juez. Y no solamente de la formación del juez, sino sobre todo de su conceptualización ética de su vida. Por ejemplo, ustedes han visto seguramente en las películas, ¿no?, le dicen al juez, no le dicen juez, ¿no?, le dicen su señoría, ¿no?, o lo tratan como el honor, ¿no?, your honor, juez. Aquí nosotros simplemente decimos juez, porque están estructurados de una manera distinta. Históricamente, sobre todo en Europa Central, eran castas, ¿no? Un juez, luego su hijo, luego el nieto, ¿no?, y entonces formaban una playa de personas que tenían un rango educativo y administraban justicia, pero en ese momento ellos se rendían al Estado absoluto, a los príncipes, a los reyes. Bueno, en el Estado nuestro, que es un Estado liberal básicamente, y además es un Estado republicano, nosotros no tenemos esas tendencias. Nosotros afirmamos, sobre todo la Constitución es bien clara, su primera referencia está vinculada al concepto de persona desde el punto de vista de su dignidad. Fíjense, y a partir de este concepto de persona, el concepto de persona enlaza con el viejo concepto de la racionalidad. Porque si yo le quiero imputar algo a alguien, tengo que afirmar que efectivamente es persona, pero en un sentido jurídico. Una persona en sentido jurídico es aquella persona que tiene capacidad de poder acceder racionalmente al conocimiento del orden jurídico. Y entonces uno puede pensar, ¿y cómo voy a acceder al orden jurídico? Pues lo hacemos desde siempre. Cuando nosotros por primera vez
Somos niñitos, comenzamos a hacer ruido, ¿no? A llorar los niños. Viene la mamá y dice, shh. Ese es un proceso de control. No llores. Después uno va al kindergarten. Si es mujer, va con su mandil rosado. Si es hombre, con su mandil azul. Lo forman y ya comienzan, si es católico, comienzan a rezar o hacer una memoria sobre Dios, etcétera, etcétera. Se canta el himno nacional, pero ya están separados. Eso es un mecanismo de disciplina. A medida que las personas nos vamos desarrollando, hacen deporte, pertenecen a las escuelas, y entonces progresivamente todo vamos internalizando las reglas sociales, que son reglas jurídicas. Y cuando uno va a una tienda, sabe que no puede coger las cosas, sino que tiene que pagar. Y entonces en el pago ya uno está firmando una propiedad. Esto no es mío, pero una vez que lo pago ya es mío. Eso es el derecho, básicamente, es el derecho. Y así, en un sistema social, progresivamente va estableciendo una categoría valorativa. En el Código Penal, todo lo que hay son expectativas jurídicas con contenido valorativo respecto a lo que nosotros como sociedad queremos. ¿Queremos mantener la vida? Sí. ¿Queremos mantener el honor? Sí. ¿Queremos mantener el patrimonio? Sí. ¿Queremos mantener la libertad en todo sentido? Sí. ¿Queremos mantener nuestro Estado de Derecho? Sí, por eso tenemos el delito de sedición. Y así sucesivamente. ¿Queremos que nuestros funcionarios públicos no se interesen de manera particular? Sí, creamos también delitos contra los funcionarios públicos. Entonces la ley no es la creación semidivina de un legislador que de pronto dijo, yo voy a hacer esto, ¿no? No es un deber ser en el sentido, sino es un ser en el sentido de la realidad, de lo que nosotros hacemos todo el tiempo, lo que hemos asimilado y lo que a nosotros nos interesa. Incluso, fíjense, cuando nos interesa una línea, ya nos ocurrió hace muchos años con el tema del terrorismo, teníamos un concepto, los peruanos, de lo que era terrorismo, porque era lo que vivíamos en nuestra patria. Pero si uno le preguntaba a un norteamericano qué cosa era el terrorismo, ellos tenían un otro concepto, como que eran atacados, porque efectivamente fueron atacados en su territorio, que eso nunca les había pasado, y que eran extranjeros, y les quitaron derechos. Y los abogados fueron a la Corte Suprema, y le dijeron ellos tienen que tener sus derechos, y les negaron sus derechos, porque ellos tienen una concepción imperial de las relaciones, y se los negaron, y los mandaron a Guantánamo, y los volvieron no ciudadanos, sino los volvieron sus enemigos, y entonces cambian las reglas de juego. Pero nosotros, en nuestro sistema, sí, pensamos en el ciudadano, pero pensamos en el ciudadano como concepto de persona. Concepto de persona es que sí se puede adherir al orden jurídico. Sí tiene la posibilidad de escoger, solucionar su problema a través del orden jurídico. Por ejemplo, imaginemos una persona absolutamente celosa, y de pronto ve a su novia hablando con un viejo enamorado. Y entonces comienza a maquinar en su cerebro celoso y justo usa un arma. Se acerca y dispara contra el otro. Y luego se justifica en sus sentimientos, profundos sentimientos. Pero el derecho le responde de una manera diferente. Tú no vas a imponer, no tu subjetividad, tú no vas a imponer porque tenías la posibilidad de resolver esto de una manera diferente. En realidad, el juego de opciones está a través de las normas. Cuando uno entra, como dije antes, a una joyería y ve, le ponen los relojes, las sortijas, hay alguien que puede tener la tentación y se lo guarda. Pero él ha tenido la opción o de dejarlo o de pagarlo. Y entonces por eso el derecho lo va a hacer responsable. Con eso también el derecho aplica criterios de racionalidad. Es decir, no pretende imponerle las cosas desde arriba, sino le dice, ¿ese es tu hecho? Tú eres responsable. En los años 35, 36, un profesor Hans Wenzel
determinó, con la finalidad además de establecer las líneas de lo que era el derecho, lo que se llama el injusto personal. Sí, tú respondes por lo que haces. Pero la gente puede decir, eso es muy simple. No, no es tan simple. Porque cuando se afirma, tú respondes por lo que haces, tú no tienes que responder por la conducta de tu hermano, de tu papá, de tu abuelo, de ningún familiar. Tú respondes por lo que eres. Y eso es muy importante, porque de esa forma también uno puede demostrar, para evitar que hagan imputaciones generales, masivas, no toda la familia la estigmatizan, pero el hecho dice, no, usted me tiene que precisar a mí qué es lo que ha realizado el sujeto y cómo ha lesionado el ordenamiento jurídico. Bien. Al hilo de lo que ha dicho el profesor Delgado Guembes, en lo que somos una sociedad muy compleja, ¿no? Es cierto, somos una sociedad plural. ¿Pueden poner esa parte? ¿No? Eso es. ¿No? Somos una sociedad plural. ¿No? Tenemos muchísimas etnias. Tenemos zonas andinas, altoandinas, que tienen una forma de concebir el mundo absolutamente diferente de como nosotros la tenemos afirmada. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos, precisamente por estos procesos que hemos tenido históricamente, ¿no?, de la presencia de los españoles en nuestra patria, ¿no?, tenemos un concepto judeo-cristiano occidental de las relaciones. Es decir, tenemos una serie de instituciones de esa naturaleza y en verdad eso establece criterios de Occidente, como del centro de Europa. Si uno lee un código penal alemán, va a encontrar una gran similitud con el código penal peruano, salvo en algunos detalles muy puntuales por la naturaleza de los delitos, pero la estructura es la misma. Y lo mismo pasa en Portugal, en Italia, en España, y ahora también en Brasil, y casi toda América Latina tiene esas mismas tendencias. Cuando hablamos de delito, hablamos de un sistema absolutamente estructurado. ¿Por qué? Porque tenemos esa conceptualización. Y debajo de esa conceptualización, ¿qué se encuentra? Las instituciones jurídicas. Bien. ¿Y qué vamos a hacer los peruanos si tenemos una variedad, ¿no?, o somos una sociedad que tiene otras culturas? No son subculturas, son otras culturas. Y tienen su autonomía, tienen su proceso de autodeterminación. Entonces el derecho no puede cerrar los ojos. Fíjense ustedes, el código anterior, el código derogado de 1924, para que vean cómo pensaba la sociedad, que es un poco lo que también les ha mostrado el profesor Delgado. Fíjense, este era del antiguo código. Artículo 44 del Código Penal de 1924, que se conocía como el Código de Maurtua, que fue a su vez tomado de unos proyectos de un profesor suizo, Carlos Stoss. Pero esta parte no provenía de la vertiente suiza. Esto fue una creación típicamente peruana, dice. Tratándose de delitos perpetrados por salvajes, los jueces tendrán en cuenta su condición especial y podrán sustituir las penas de penitenciaría y de prisión por la colocación en una colonia penal agrícola por un tiempo indeterminado que no excederá de 20 años. Es decir, la desigualdad era absolutamente manifiesta y estaba en la ley. Y acabo. Y fíjense en este artículo, tratándose de delitos perpetrados por indígenas, semicivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo, los jueces tendrán en cuenta su desarrollo mental, su grado de cultura y costumbres, y procederán a reprimirlos prudencialmente conforme a la regla del artículo 90. Es decir, unos peruanos trataban de salvajes a otros peruanos, o los trataban, ¿no?, de indígenas semicivilizados o degradados por el alcoholismo o la servidumbre. Esto fue una realidad legal, normativa. Entonces, sí, las brechas que se han mostrado aquí son ciertamente válidas. Pero ahora estamos intentando, desde el punto de vista del título, si estas instituciones pueden perdurar en el tiempo. Pues bueno, la respuesta es no.
Aunque necesita ir perfeccionándose, obviamente, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya el Código Penal creó una figura que se llama el error culturalmente condicionado. De esa manera, aunque va a haber una discusión dogmática al respecto, pone en evidencia que el derecho no está en capacidad de culpabilizar a una persona que tiene una cosmovisión absolutamente distinta de la occidental. Los casos que normalmente fluyen pasan por el hecho de que en muchas zonas, tribales por cierto, algunas, tienen relaciones con menores de 14 años. Pero eso obedece también a la historia, a su mundo. Ellos no sienten que cometen un delito. Pero Occidente le dice, eso es un delito de violación. Y los encarcelan por una gran cantidad de años. Y entonces dicen, pero no lo entienden. En la actualidad, después de la Constitución y después de redefinir ese concepto de persona, una persona a la cual hay que adherirle en su esencialidad la idea de dignidad de la persona, el derecho se tiene que detener para no avasallarlo. Y entonces tiene que tratarlo de una manera diferente. Pero tratarlo como igual, pero de una manera diferente. Y reconocer que en estos casos su comprensión no es una comprensión de Occidente, sino es su comprensión conforme a su propio modelo existencial. Y entonces aquí viene, con esto acabo, un problema de lenguaje. ¿Quiénes han comenzado a escribir la historia de lo que ha sido nuestro país en sus inicios? Los españoles. ¿Y qué es lo que describían? Lo que ellos creían que era. Por ejemplo, ahora en la mesa nos estaban aclarando que el término concubinato, ¿no?, es judeo-cristiano occidental porque está en la Biblia. Y sin embargo aquí la gente no hacía concubinato en ese sentido, sino simplemente vivían juntos hasta que redefinían sus relaciones sin estigmatizar a las mujeres por el hecho de tener o no su virginidad, porque efectivamente el concepto de virginidad no existía en su mente. Existía otro concepto, el de perdurar en el tiempo. Aquí me quedo y nuevamente muchas gracias.